llamado, vengo a ti, Cordero de Dios, vengo aquí. Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me aceptarás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Así como nos encontramos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias 1 San Juan 1, 7 al 9. 1 San Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos postramos de rodillas para orar. Eterno Padre Celestial, delante de ti estamos cada uno de tus hijos, reconociendo, Señor, que tú eres lo único que tenemos para podernos librar de todo el mal que hay en este mundo. Señor, sabemos que tu Hijo amado vino a esta tierra, pero ahora, Señor, damos gracias porque está delante de ti para interceder por cada uno de nosotros. Gracias porque has escuchado su petición de que tu Espíritu venga a nosotros para guiar nuestras vidas. Ahora, Señor, entregamos esta tu escuela sabática delante de ti, para que delante de ti, Señor, sea un servicio de alabanza de tu pueblo para ti. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. A mí este sábado de mañana me tocó el misionero. El misionero de este sábado se titula Huérfana del genocidio. Quisiera comenzar dándoles a todos ustedes una definición que determinó la vida de nuestro personaje, Delfine Uynés.
El genocidio es la exterminación sistemática de un grupo humano por razones de raza, religión o política. En este caso, este genocidio es el genocidio, si ustedes no lo conocen, el genocidio de Ruanda. Es uno muy popular que hace muchos años estaba en la tele porque era muy feo, duró mucho tiempo y mucha gente murió. Este genocidio no solamente causó la muerte de los padres de Delfine, sino también causó la muerte de muchos otros en Ruanda. Y también causó la pérdida de esperanza entre muchos de ellos. Delfine perdió la esperanza de poder volver a ver a su familia, a sus padres, y terminó en un orfanato cristiano. En este orfanato cristiano los niños eran asignados madres sustitutas en forma de tratar de crear una familia para los niños. Y gracias a Dios, Delfine tuvo la influencia y fue asignada a la mamá Brigitte, una hermana adventista del séptimo día, quien trataba de cambiarle su ambiente, sacándola y llevándola a la iglesia. Después de esto, tristemente, el gobierno cerró todos los orfanatos y muchos de los niños o quedaron huérfanos o fueron adoptados por familias. Delfine pensó que tenía mucha suerte al ser adoptada por una familia, más aún después de eso vio que no era así. Aunque al comienzo la trataron con mucho cariño, después de un tiempo, muy rápidamente la mamá de la casa la empezó a tratar como ama de casa. Esto la causaba a ella que llegara retrasada a la escuela, causando que las maestras y los maestros le dieran un castigo físico y la expulsaran de la clase hasta que pudiera regresar a la casa con su hermana adoptiva. Aunque su madre adoptiva la odiaba mucho y la restringía comida, su hermana pequeña la amaba y la cuidaba, compartiendo con ella lo poco que podía de su propia comida. Después de que Delfine cumplió 13 años al final del año escolar, la mamá se enojó mucho y se molestó que Delfine pudo pasar sus clases, más aún así la hermana adoptiva, la hermana pequeña de ella no pudo. Así que la sacó de la casa y la corrió. Pero gracias a Dios, Delfine tuvo la suerte de tener ayuda y cuidado de muchas de las familias alrededor de esa área, aunque tristemente no pudo terminar la secundaria. Pero entre más crecía, la vida adulta era mucho más difícil y complicada para Delfine. Llegó a un punto en el cual hasta ella se sentía sola y resentía al Señor porque no sabía si el Señor la amaba o no. Y hasta intentó suicidarse tomando alcohol excesivamente. Pero esto fracasó. Más aún así, un día después de lo sucedido, caminando por la ciudad de Naimata, escuchó la voz de un predicador que se llamaba Federic Musoni. Era un predicador adventista del séptimo día que estaba dando en ese lugar unas reuniones, y al final de esa predicación, al oír el llamado, Delfine pasó al frente y oraron por ella. Después de esa semana, ella se bautizó con 150 personas más y continuaron las reuniones en 227 lugares más y mucha gente se bautizó. Se bautizaron 110,000 personas y gracias a Dios ellos vinieron a las aguas bautismales. Ahora Delfine tiene 25 años y trabaja como artesana. Y trabaja como artesana y vende cosas. El mensaje que ella tiene para todos ustedes es que amen a sus hijos y que los cuiden y que cuiden de ellos. Eviten usar palabras rudas con sus hijos y lastimarlos, porque ellos están sufriendo en una forma diferente cuando ustedes hacen eso. También dice ella que si estás sufriendo por alguna razón, porque no tienes padres biológicos o porque estás perdido, siempre puedes llegar al Señor porque Él es tu Padre que te dio la vida. Ella les invita a todos ustedes que amen al Señor y que cuando se sientan solos, siempre traten de hablar con Él en vez de resentirlo. Este ha sido el misionero de hoy. Mis hermanos, ahora para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, tenemos un especial a cargo de nuestro hermano Salomón.
Una de las cosas que nos enseñaba la lección de esta semana es que debemos aceptar que somos pecadores, ¿verdad? Eso nos enseñaba. ¿Y quién nos salva del pecado? Solamente Jesús. Ese es el mensaje de este canto. Un pecador Jesús buscó, sus pasos él enderezó, en el Calvario allí murió por ti y por mí. Gracia infinita de amor, más abundante que la mar, en el Calvario allí se dio por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz, pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Eterno plan de salvación, en el Calvario se cumplió, a liberarnos mi Jesús del pecador. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz, pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Jesús murió. Le pedí a la hermana si me daba la oportunidad de cantar un canto más, porque en esta mañana estoy agradecido al Señor porque mi madre cumple 81 años de edad, hoy, este día. Y la ha cuidado, la ha guardado hasta hoy con bien. Tiene problemas con su vista, pero con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Están en una transición de operación, ¿verdad? Solo Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. A ella le gusta participar en la iglesia, predicar, pero ya no lo puede hacer porque su vista está fallando. En las olas del mar turbulento me vi, esperanza ninguna podía encontrar, y un día Cristo al mirarme perecer, me dio su mano de poder y me salvó. Es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón, por el grande perdón que en su Hijo me dio, que viniendo del cielo muriera en la cruz mi Jesús, para darnos así más de su amor. Y un día Cristo al mirarme perecer, me dio su mano de poder y me salvó. Oh amigo que buscas ansioso la paz, ven a Cristo Jesús, que en Él la hallarás. No hay otro nombre al que puedas tú mirar, solo en Jesús, el Hijo de Dios, la encontrarás. Es por eso que canto a mi Dios
con todo el corazón por el grande perdón que en su Hijo me dio, que viniendo del cielo muriera en la cruz mi Jesús, para darnos así más de su amor. Y un día Cristo, al mirarme perecer, me dio su mano de poder y me salvó. Mis hermanos, ¿se ha imaginado usted que de repente pierda la libertad? Estamos en un país libre, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo vengo de un país libre. Aquí estamos en un país libre. Pero ¿qué pasaría si de pronto somos víctimas de la esclavitud? Que Tirso tenga que trabajar, pero ya no va a cobrar un salario. ¿Va a trabajar de balde para su amo? ¿Qué pasaría si Rogelio para ir a un lugar, tiene que pedirle permiso a su amo? Si su amo le da permiso, va, y si no, se queda. Qué terrible que si su amo desea que muera, va a ser así, porque es su amo. Qué horrible es la esclavitud, ¿verdad? El doctor de Valle me platica algunas cosas de Cuba. Y yo digo, qué terrible, no tener voluntad. Pero sabe, hoy vamos a aprender acerca de alguien que nos quiere libertar de una esclavitud. ¿Alguien me puede decir de qué somos esclavos? Del pecado, ¿verdad? ¿Y quién nos puede dar salvación? Si nosotros, imagínense que usted está en la esclavitud, ¿cuál sería su deseo mayor, más grande deseo? Ser liberado, ¿verdad? Que alguien venga y le diga cómo ser liberado, que le diga, eres libre. Qué hermoso volver a ser libre, ¿verdad? Y sabe que es lo terrible de todo, es que nosotros somos esclavos por voluntad propia. Por voluntad propia somos esclavos del pecado. ¿Sabe? El Padre, ese día el Padre había seleccionado un cordero del rebaño, uno limpiecito, sin mancha, sin defecto, no enfermo ni ciego, un corderito perfecto, y lo sacrificó. Y con su sangre puso en el dintel y en los postes de su puerta la sangre. Eso le aseguraba. ¿Qué le aseguraba eso? ¿La vida de quién? De su primogénito. Como padre podemos imaginarnos el empeño con el que este padre estaba haciendo todas las cosas que Moisés les había dicho que Dios había mandado que hicieran. Este padre no quería cometer ningún error, porque de eso dependía ¿qué? La vida de su hijo, de su primogénito. La madre estaba segura que el ángel de la muerte no pasaría por su hogar. ¿Por qué? Porque Jehová lo había prometido. Y Jehová cumple lo que promete, ¿verdad? La madre había preparado el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque no había tiempo para que el pan creciera. Ese día ellos iban a salir. Por fin iban a ser libres y ellos iban a tener el éxodo.
También tenían las hierbas amargas, que les iban a recordar siempre los sufrimientos que ellos habían pasado en Egipto. Ese día era tan importante para ellos. El primogénito se le consideraba una bendición, no solamente porque tenía autoridad sobre sus hermanos, sino porque iba a llegar a ser el guía espiritual de la familia, ¿verdad? Si el sacerdote del hogar faltaba, el padre. Era muy importante para el primogénito que su vida estuviera asegurada. Y de esa manera ellos estaban seguros que haciendo todo lo que Moisés les había dicho, el ángel de la muerte no iba a pasar por allí, pero eso sería suficiente. ¿Usted qué dice, Alicia? ¿Será suficiente con hacer todo lo que Moisés había dicho o necesitaban algo más? Creer. Necesitaban tener fe, necesitaban creer, mis hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros? Creer. Ellos necesitaban creer, estar seguros, ¿verdad? No decir, pero ¿y qué tal si el ángel se equivoca y pasa por mi casa? ¿Qué va a pasar? No, ellos estaban seguros que el ángel de la muerte no iba a pasar por su hogar y que ellos iban a ser libres por fin de la esclavitud. Ahora ellos iban a tener voluntad propia, iban a tener voluntad sobre su familia, cómo dirigir a sus hijos, a sus hijas. ¿Saben? El ángel de la muerte no pasó por ningún hogar de los israelitas. ¿Pero qué pasó con los egipcios? ¿Usted pueden imaginar cuántas familias había en Egipto? Y un llanto, un lamento en cada hogar. Cuando yo estaba estudiando esto, se me erizó la piel. Dije, qué horrible. Si hay un muerto en un hogar de su comunidad, de sus vecinos, de su iglesia, ¿y cómo nos sentimos? Tristes. Hay lamento, hay lágrimas, hay dolor. Imagínese en todo Egipto, en cada hogar, el primogénito. No cualquier hijo, el primogénito, el encargado de la familia. Le digo, no solamente para tomar decisiones sobre los hermanos, sino para dirigirlos espiritualmente. ¿Sabe? Por fin Faraón se convenció y dijo, bueno, que salgan. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte respetó al faraón porque era la máxima autoridad. No. También el primogénito de Faraón falleció. Eso puede ser, eso ha de ser terrible. ¿Sabe cuando por fin salieron de Egipto? Dice que cuando el Señor abrió las aguas del Mar Rojo, el pueblo cruzó hasta el otro lado y al llegar allá entonaron junto a Moisés un cántico de agradecimiento. Ellos empezaron así a cantar. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido siempre mi salvación. ¿Será que ha sido también de usted? Amén. ¿Verdad? Porque el Señor es nuestra fortaleza y nuestra canción y ha sido nuestra salvación. El Cordero inmolado aquella noche de liberación y a través de todas las siguientes generaciones marcó el camino que nos conduce a la libertad de la esclavitud eterna. La sangre del Cordero era una señal de perdón, pero también de eterna redención. Nos dice la palabra de Dios que la Pascua en el Antiguo Testamento era un recordatorio
una celebración que nos llevaba al pasado, a recordar la fidelidad de Dios hacia su pueblo y el juicio hacia a sus enemigos. Pero la esencia de esta ceremonia es también señalar la liberación eterna que obtendrá para nosotros la muerte del Cordero de Dios. Aquel sería un evento que marcaría y determinaría para siempre nuestro futuro. Mis hermanos, la palabra de Dios no es solamente para que nosotros conozcamos la historia del pasado, es para que nosotros tengamos fe y, como dijo Alicia, creamos que el Señor ha prometido liberarnos. Él va a venir por nosotros, pero Él quiere que desde ahora seamos libres, que seamos libres en Cristo Jesús y que nuestra vista esté puesta siempre, ¿dónde? En la vida eterna, en Jesús, que es el único que ha prometido darnos vida eterna. ¿Sabe? El doctor de Valle todos los días me pregunta: Ana, ¿cuándo vamos a ir al cielo? Él no está enfermo, tiene 96 años, no está enfermo, tiene salud, pero dice que a veces está muy cansado y me dice: Ana, ¿cuándo vamos a ir al cielo? Le digo: cuando papá Jesús venga por nosotros. Le digo: nada más hay que estar listos. Le digo: usted ya está listo, no me preocupa. Le digo: me preocupo por mí. Le digo de que tengo que estar lista para cuando el Señor venga y nos lleve a descansar, a ese descanso eterno, donde no habrá más, es el lugar donde no habrá más lágrimas, clamor ni dolor, ¿verdad? Porque mientras estamos aquí derramamos lágrimas. El Señor dice en su palabra que Él tiene un recipiente donde tiene guardadas cada una de mis lágrimas y también las de ustedes. Entonces el Señor nos va a dar una recompensa por cada una de esas lágrimas que derramamos en esta tierra. En el mes de Nisan se escogió el Cordero Pascual, se lo separó del rebaño y cuando llegó la hora señalada, el Cordero fue sacrificado. Ni uno de sus huesos se quebró, se asó y lo comimos. Es triste saber que hoy en día somos esclavos por decisión propia, pero el Cordero que quita los pecados del mundo está presto a recibirnos, perdonarnos y librarnos. No dejes que su sacrificio sea en vano, pues su sangre derramada en la cruz es la mayor expresión del amor jamás visto en el universo. La obediencia a Él nos da vida. Todos somos sus amados primogénitos. Él quiere sacarnos del Egipto espiritual. Abrirá las aguas que nos impiden cruzar al otro lado. Pondrá en nosotros un canto nuevo y nos guiará a través del desierto hasta la tierra prometida. Somos completamente libres en Cristo Jesús. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, porque no es fácil, mis hermanos. El camino es escabroso. Hay muchas espinas, muchas piedras que nos lastiman. Tenemos un enemigo terrible que quiere lastimarnos, que quiere vernos muertos eternamente. Él no se conforma con hacernos daño a nosotros. No sé si se han dado cuenta cómo el enemigo nos ataca en lo que más nos duele. Alicia, ¿qué es lo que más nos duele? Nuestros hijos, ¿verdad? Así el enemigo nos ataca sabiendo que le está causando dolor al corazón de nuestro Dios. Recuerdo cuando Tirso se accidentó de su ojo. No sé si él recuerda lo que le dije, pero yo le dije a Tirso, le digo: qué bueno, Tirso, qué bueno que le pasó a usted ese accidente y no a su hijo. Imagínese que hubiera sido su hijo. Y él me dice: no, mi hijo no. Le dije a Juan Rodríguez, le digo: qué bueno que se enfermó usted y no su hijo. No, mi hijo no. Rápido contesta: no, mi hijo no. Le dije a mi hermano Juan: me duele que tuviste un accidente y se te rompió tu brazo. Le digo: pero qué bueno que fuiste tú y no tu hijo. Me dice: no, mi hijo no. Así con miedo: no, mi hijo no. Nuestros hijos no, ¿verdad? Pero
El enemigo sabe qué es lo que más nos duele y por ahí nos ataca. Pero tenemos un Dios poderoso que ha prometido que va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Ya Cristo Jesús pagó un precio. El cielo pagó un precio demasiado alto por usted y por mí. Somos tan valiosos porque Cristo dio su preciosa sangre inocente por usted y por mí. De nosotros depende si cruzamos ese mar rojo, erguidos con la cabeza en alto, sabiendo que tenemos un capitán que va delante de nosotros y que nunca ha perdido una batalla. Que el Señor me los bendiga, hermanos, esta mañana. Invito a los maestros a ponerse de pie. Vamos a tener el repaso de la lección. Vamos a ver el repaso de nuestra lección, que se titula ¿cómo? Un Dios perdonador, ¿verdad? Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre celestial, una vez más le agradecemos por su amor y su cuidado, por su infinita misericordia. Y ahora le rogamos, Señor, que abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, para poder entender, Señor, el mensaje que tiene para nosotros a través de la escuela sabática. Dele al Santo Espíritu a los maestros, Señor, y también a nosotros para poder entender, Señor, y poder estar firmes en medio de las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, si tenemos algunas visitas, aquí en el cuartito a mi mano derecha donde están las cortinas, allí tienen una clase especial. No se quiere.
Buenos días, feliz sábado, hermano. ¿Cómo están? Me da mucho gusto ver a los muchachos con su instrumento, alabar a Dios. Qué bueno que podemos estar hoy en la casa de nuestro Dios para poder rendirle oración a nuestro Dios. Aprovecho este espacio para preguntar, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Cristo viene pronto? ¿Verdad que sí? Les cuento esto porque hace 15 días exactamente, un sábado, yo tuve que ir a donde vivo, a mi apartamento, por algo que me llamaron, me dijeron, necesito estar acá. Así que me fui de aquí, tuve que salir de emergencia y yo llego allá al apartamento y vi un grupo de hermanos pentecostales tocando las puertas de los apartamentos. Y ellos, después que solucioné lo que tenía que hacer, no pude venirme sin antes ir a hablar con ellos. Y le dije yo a ellos, hermano, yo no puedo irme sin antes decirle, me ha impresionado lo que se están haciendo, porque iban puerta por puerta tocando los apartamentos. Andaban 6 hombres y 3 mujeres. Entonces ellos me dijeron, sí, hermano, es que Cristo está a las puertas. Y yo le dije, sí, Cristo viene pronto. Y entonces ellos me soltaron esta frase, Cristo no viene pronto, Cristo está viniendo, me dijeron. Y nosotros necesitamos predicar este evangelio. Y me dijeron, ¿a qué iglesia te congregas? Entonces yo le dije, la iglesia donde yo me congrego. Oh, mira, interesante. Entonces yo le dije, ¿qué tal si fusionamos lo que ustedes hacen con lo que nosotros hacemos? Somos un pueblo de Dios. Y me dice, claro. ¿Tú crees que le puedes llevar un material que yo tengo para ti a las personas que tú visitas? Claro, con gusto. Entonces yo traía mi mochila, siempre la traigo con libros.